Ahora me gustaría que pensemos un poco de algunas veces que hemos tenido algunas comidas que nos han complicado el final del proceso de la digestión. Para mí es un poco difícil hablar de eso porque puede ser un tema muy incómodo, como justamente pasar por el momento del estreñimiento. ¿Ustedes saben más sobre eso? Yo calculo que sí, tú como doctor, como pediatra, con los niños, tú como nutricionista, de hecho, ¿sabes? Sí, de hecho es una de las primeras cosas que pregunto en consulta, porque lamentablemente hemos normalizado mucho esto de no ir al baño, ¿no? Y a veces yo pregunto y me dicen, sí, mira, no voy al baño hace 3, 4 días, y es completamente, entre comillas, normal para estas personas, porque así se han pasado muchos años de su vida, y hay que entender que no es tan normal, ¿no? No es que no hay un número específico en cuanto a las evacuaciones al día, pero sí hay que, dentro de nuestra digamos, nuestra vida, tener una regularidad que es distinta para todos, pero sí es importante saber que no pueden pasar tantos días, ¿no? Que nosotros, si ingerimos alimentos, tiene que haber un proceso de digestión, y si está habiendo un problema de evacuación, hay que poder identificar qué lo está causando, ¿no? Es que falta fibra, es que de repente hay sedentarismo, de repente hay algo más que indagar, ¿no? De repente falta de agua, y me imagino que para los niños también es un tema, ¿no? Porque cada vez veo más casos, escucho, ¿no? De niños que están estreñidos, estreñidas. Efectivamente, como tú bien dices, Maca, el estreñimiento es por definición la disminución en la consistencia de las heces, o sea, heces más duras, y el aumento del tiempo en el que uno demora en defecar. Siendo la primera la más importante, porque hay personas que pueden evacuar todos los días, ¿sí?, y hacer heces duras como bolitas, y ese estreñimiento. Entonces no es solamente el tiempo, sino más es la consistencia. Y algo que ha dicho Maca que es muy cierto, el hábito defecatorio o ritmo defecatorio es independiente de cada persona. En los niños es igual, de hecho es más común en mujeres que en hombres, y que el estreñimiento en niños, yo cuando a los papás los entrevisto para la consulta les pregunto, si está comiendo bien, yo lo puedo deducir, porque sus curvas de crecimiento están yendo bien y porque no tiene estreñimiento. Entonces eso para mí traduce que hay una salud digestiva intestinal plena, y el estreñimiento tiene múltiples causas. Sin embargo, la más común es la funcional. ¿Qué quiere decir con funcional? Que es una causa que no es orgánica, o sea, no es que tiene un problema en el colon, no es que tiene el colon gigante, no es que tienen que operarlo, no. El estreñimiento es un tema de hábitos, generalmente alimentarios, como bien dijo Maca, del sueño, de la actividad física y de la cantidad de agua y fibra que consume. Eso es simplemente el estreñimiento. Incluso también del estado emocional, muchas veces. Y de hecho, ya que estamos en el tema de la nutrición, pues, ¿no? Maca es experta en eso, ¿no? Y yo te plantearía, porque hay varios mitos alrededor del estreñimiento, ¿no? La fibra, ¿no? Si come fibra, ¿cuánta fibra? ¿Cómo mido la fibra? ¿Es importante la fibra? ¿No es importante? Es súper importante. De hecho, el consumo de fibra para un adulto se recomienda que sea entre 25 a 35 gramos. ¿Y cómo calculo eso? Ya existen pues tablas nutricionales de los alimentos en donde sale la cantidad de fibra. Ahora es importante entender que la fibra está presente en los alimentos de origen vegetal. ¿Okay? Un pollo no tiene fibra, un pescado no tiene fibra, ¿no? Está presente en los alimentos de origen vegetal, y en algunos más que otros. Por ejemplo, las menestras, ¿no? Una taza de lentejas cocidas te aporta más o menos 15 gramos de fibra. O sea, casi lo que necesitas. Un poco más de la mitad, claro, ¿no? Por ejemplo, 2 cucharadas de chía te aporta unos 7 a 10 gramos de fibra más o menos. Entonces es importante conocer estos alimentos, los alimentos que son fuente de fibra, pero también lo que tú mencionaste es importante en relación al tema de come más fibra, ok, pero la fibra no funciona si no hay agua. Así es. Tiene que haber una hidratación, porque la fibra se va a absorber esta agua, y esto en conjunto va a hacer que haya mayor motilidad intestinal. Pero si nosotros consumimos solamente fibra y no nos hidratamos bien, lo que va a pasar es que va a tener el efecto contrario. Claro. No va a haber, o sea, se va a poner dura y no va a fluir, por así decirlo, ¿no? Entonces, es importante que cuando uno aumente el consumo de fibra, aumente también su consumo de agua y la actividad física, el movimiento. Importantísimo. Es súper importante. Es impresionante cómo a veces pacientes que son sedentarios, solamente con el hecho de empezar a caminar un poco más, empiezan a ir al baño más frecuentemente. Y si a esto se le combina el tema de la fibra, ¿no? Alimentos ricos en fibra y la hidratación, muchas veces el estreñimiento se suele resolver, ¿no? Y eso es algo que hay que empezar a hablar un poco más, porque es una especie de tabú, ¿no? O sea, a nadie le gusta hablar de las heces, pero yo creo que es algo que se tiene que hablar, porque, como les decía, muchas personas normalizan el no ir al baño 3 días, ¿no? 4 días.
Claro. Perdóname, lo que pasa es que la otra vez en mi casa con mis roommates hablábamos justamente del estreñimiento y el consumo de la fibra, y me comentaban también algo que me puso en alerta y en duda, es la grasa. ¿La grasa también ayuda a que no exista el estreñimiento o es solamente la fibra con el agua? No, en realidad también la grasa, porque la grasa es como una especie de lubricante, ¿no? Pero no es que vas a comer litros y litros de grasa y no vas a estar estreñido, ¿no? O sea, hay que entender que muchas veces son diferentes factores que pueden afectar, como dijo Roberto, que pueden causar el estreñimiento. Entonces, ¿qué cosa está pasando en tu vida? A veces es un tema netamente emocional. A veces la alimentación está bien, la hidratación está bien, se hace actividad física, pero hay algo emocional, ¿no? Mucho estrés, angustia, una pérdida de un familiar. O sea, ¿qué está pasando emocionalmente? También es súper importante. Claro, y también hay medicamentos que pueden causar estreñimiento, ¿no? De hecho, los suplementos de hierro en los niños es muy común que causen estreñimiento. Algunos antihistamínicos también pueden producir estreñimiento, ¿no? Los antibióticos no necesariamente, pero los antibióticos matan la microbiota. Y la microbiota es parte crucial para que el intestino funcione perfectamente y no haya estreñimiento, ¿no? Y dale. Lo que pasa es que la otra vez justo me contabas que tú tenías una charla, ¿no? para padres sobre el estreñimiento, y me hablabas de qué ocurre en los intestinos, por qué llega, o sea, el estreñimiento. La función del colon. La función del colon, gracias. Claro. ¿Qué hace el colon? ¿Por qué? Claro, el colon, la función que tiene es absorber agua. Ya. Entonces, mientras más acumuladas estén las heces ahí, el colon va a seguir cumpliendo esa función. Sigue absorbiendo agua, entonces las heces se van poniendo cada vez más duras, pecas, y se van acumulando. ¿Y qué pasa con el niño? Que hace un poquito por reboce y la mamá cree que ya fue al baño y ya no está estreñido. No, pero si doctor hace todos los días, ¿pero cómo hace? Claro. Hace bolitas, ¿no? Y lo que dice Maca es muy cierto, porque si desde los niños están acostumbrándose a eso se vuelve en algo crónico y vicioso, y llegamos a la adultez y le pasa a los pacientes lo que le pasa a los pacientes de Maca, ¿no? Claro. Y que ya lo habituaron. Y otra cosa es que a veces, y lo cuento porque me lo han contado, tengo muchos sobrinitos, ¿no? A veces el niño cuando es estreñido, incluso ya le da miedo ir al baño. Por supuesto, es un aguanta, círculo vicioso. Y se aguanta porque como le duele ir al baño, entonces se aguanta. Y también pasa con los adultos. Los adultos a veces deciden, no me voy a aguantar, ¿no? Más tarde. Y eso también causa estreñimiento, ¿no? Si uno tiene ganas es porque tu cuerpo te está avisando que hay que ir al baño a evacuar y no aguantarse las ganas. Entonces, muchas personas, me pasa en consulta mucho, ¿no? Que no, es que, me da vergüenza ir en la oficina, ¿no? O me aguanto hasta mi casa y cuando llego a mi casa ya no tengo ganas. Así es. Y se pasó todo el día. Y no es que no hubieron las ganas, es que hubieron, pero se fueron, ¿no? Porque te aguantaste. Entonces, eso es súper importante. Es una recomendación con los niños también, que no se aguanten, ¿no? Que escuchen las señales de su cuerpo. Tu cuerpo te está avisando que algo tiene que pasar. Y que es una de las principales causas de estreñimiento, porque al final esto es un tema de biomecánica nada más, es biofísica pura, ¿no? Si uno pierde la capacidad de que el esfínter anal interno se relaje y cause la necesidad de ir al baño, se pierde y al niño ya no le da ganas de ir al baño y se vuelve estreñido. Mira, y eso, ahora que has dicho eso de biomecánica, sí. Bueno, me hace pensar en lo que comentabas hace un rato sobre la posición. Y eso es algo que me gustaría que conversemos, pero después de la pausa. Sí, así que ya volvemos aquí en Cada Día Mejor en la segunda parte del estreñimiento. ¿La segunda parte? Sí. Hoy día estamos hablando de algo que todos debemos tener en cuenta, porque es algo que nos puede ocurrir realmente a todos y a todas. Así que prestemos mucha atención, porque en el bloque anterior dejé una preguntita para Maca que me pareció muy interesante. Sobre el estreñimiento, tú me comentabas hace un rato sobre la importancia de la posición del cuerpo a la hora de la evacuación. Correcto. Te cuento. Cuéntame, por favor. Nosotros tenemos un músculo que se llama el músculo puborectal, que es un músculo que cuando estamos en posición erguida o en 90 grados, que es como solemos ir al baño porque nos sentamos en el tazón del baño, que es, nos sentamos así, como, ¿no? Una silla. Como una silla. Este músculo se ve de alguna otra manera, está como bloqueado. En un safe lock, está bloqueado, no tiene un seguro ahí, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos en posición de sentadilla, ¿no? Que es como
los ustedes ven a los niños cuando se sientan en la basenica, ellos hacen posición de sentadilla, o los perros, por ejemplo, ¿no? Que es una posición natural para ir al baño. Este músculo se relaja porque es como que este seguro, digamos, se levanta y todo puede fluir mucho mejor. Entonces, la posición en realidad correcta para ir al baño es en posición de sentadilla. Y es alucinante cómo de verdad hay un cambio significativo. Y de hecho, usted, o tú pensarás, porque me imagino que Roberto sabe, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer yo para ir en sentadillas? Y generalmente cuando uno va en un silo, por ejemplo, uno se pone en sentadillas, ok. Claro, porque el hueco está en el piso y no está tienes levantado. que agacharte y posición de sentadilla. Bueno, lo que puedes hacer es poner una banquita. Claro. Hay unas banquitas, de hecho, hay una que se llama Popodio, que la venden en los supermercados, que es esta banquita que levanta los pies así, entonces se pone en la posición donde está el water o el inodoro, tú levantas los pies y no es que se levanten en 90 grados, tienen una posición de 30 grados para que esté como que un poquito así. Y simplemente con el hecho de levantar tú ya estás liberando el músculo puborectal y eso va a hacer que la evacuación sea mucho más sencilla, mucho más fácil, mucho más natural y orgánica. Es por eso de repente que los asiáticos no usan inodoro, ¿no? Usan... Culturalmente es así. Mira, de repente tienen una digestión mucho más sana. Te lo aseguro, ¿ah? Probablemente los estudios demuestran que ellos tienen menos estreñimiento. Y menos índice de cáncer de colon también. Así es. Como consecuencia el estreñimiento puede generar... Es un factor de riesgo para hacer cáncer de colon. Mira, qué interesante. Y sobre... A ver, ya, está la posición, pero ¿hay alguna otro factor que vamos a tener en cuenta para ayudar a una evacuación mucho más fluida? Bueno, quizás lo que dijo Maca, que es no aguantarse, sobre todo en los niños, porque ellos por jugar no van al baño y se aguantan, entonces a veces hay que tener una rutina para eso, ¿no? El consumo alto de fibra, el de tener prebióticos y probióticos, ¿no? Hay una diferencia entre prebióticos y probióticos. Claro, los probióticos son las bacterias que tenemos en nuestro intestino, que generalmente son buenas, y los prebióticos es el alimento de estas bacterias. Entonces, ahí está, por ejemplo, la fibra, algunas vitaminas, ¿no? Algunas proteínas, etcétera, que esas bacterias utilizan para poder comer y estar en armonía. Mira, y todos estos son, digamos, laxantes naturales. No diría yo laxantes, ¿ok? La definición de laxante es algo que te lleva al baño forzosamente, ¿ok? Claro. Que al final lo que hace es hacer que el colon, en vez de absorber el agua, la meta hacia dentro de la luz para que ablande las heces y salgan. Y de hecho, el uso excesivo de laxantes efectivamente hace perder el reflejo causa defecatorio. Problemas si estamos hablando de estreñimiento, porque digamos que el colon se vuelve perezoso, por así decirlo, ¿no? Ya el laxante hace el trabajo que debería estar haciendo y es una solución rápida, pero que no es que sea uno no puede ir consumiendo laxantes, no es saludable, ni para la salud intestinal, ni para, digamos, el ecosistema de tu flora intestinal o de tu microbiota intestinal, ¿no? Entonces, de hecho, eso es algo que hay que tomar en consideración, porque hay personas que realmente viven con laxantes y hay que ver qué está pasando, porque es estreñimiento. Entonces, el consumo de alimentos, ¿no? Como decíamos. Muchas proteínas. La chía, la linaza, los frutos secos, las menestras son excelente fuente de fibra, frutas y verduras, por favor con cáscara, las frutas, porque hay diferentes tipos de fibra, digamos, pero ambas son necesarias para que cumplen diferentes funciones y son importantes para nuestra salud digestiva y para nuestra salud en general. Bueno, les comento, semillas, frutos secos, frutas, verduras, menestras, ¿qué me estoy olvidando? El agua. Cereales, avena, quinoa, por ejemplo. Muy buenas fuentes de fibra y también tenemos la ingesta de agua, ¿no? La hidratación es sumamente importante. No existe un número universal para todo el mundo en cuánta cantidad de agua hay que consumir. Porque además la puedes encontrar en otros alimentos. Eso era lo que les iba a preguntar. ¿Tiene que ser agua exclusivamente o puede ser, no sé, pues café, manzanilla, no sé, mira, la sandía que tiene un montón de agua? Sí tiene que haber un consumo de agua como tal, como agua, pero también hay que tomar en consideración que, por ejemplo, las frutas son altas en contenido de agua, las verduras también, las infusiones también funcionan. El café no funciona tanto, digamos, no se considera como me estoy hidratando, pero es parte de digamos, hay cierta cantidad de líquido, pero sí, el agua tiene que estar ahí, aparte que nosotros somos 75% agua aproximadamente, necesitamos agua, ¿no? Entonces, eso es súper importante y si estamos sufriendo estreñimiento hay que tratar de evitar
alimentos que sean muy procesados, ¿no? Ultraprocesados, que suelen ser alimentos que no tienen mucho valor nutricional, ¿no? Que no hay una buena cantidad de fibra. No quiere decir que hay que eliminarlos por completo, pero hay que darle mayor prioridad a lo natural. A lo natural. Y de ¿no? hecho en los niños, por ejemplo, una de las principales causas de estreñimiento es la ingesta la exagerada de proteínas. Exacto. Porque, a ver, ¿Qué era lo que decías hace un tenemos ratito? el concepto equivocado que tiene que tomar pues 3 vasos de leche al día porque si no, no va a ser grande, ¿no? Y encima come carne, huevo, pescado, menestras. Queso, yogur. Mucha proteína, poca agua, poca ingesta de fibra, cero actividad física como en la pandemia. Claro. Estreñimiento cantado. Sí, sí. Y bueno, a eso se le sumó la actividad física, el dormir bien también, ¿no? Son como los pilares de los que siempre hablamos. Claro. El consumo de agua, la alimentación, el manejo del estrés, la actividad física y el dormir bien, ¿no? Y ahora que has dicho sobre lo que no hay que comer, me has hecho acordar que alguna vez en un campamento se me ocurrió comer demasiado queso y la pasé re mal. ¿Por qué el queso? Si tiene lactosa y muchas veces la lactosa te lleva a una reacción exagerada. Exagerada, claro. Es un muy buen punto, Chuen, el que tocas, porque el consumo de lácteos está asociado a diarrea cuando tienes intolerancia a la lactosa. Exacto. Pero cuando no tienes intolerancia a la lactosa, no te va a dar diarrea. Al porque contrario, es pura estás comiendo proteína. Un montón de proteínas extra. O sea, nadie dice que estén malos lácteos, por si acaso. Pero si además de comer ya su carne, su pescado, su huevo o su lenteja con pescado y encima leche y queso, ok, termina estreñido, ¿no? Y no hay fibra, ¿no? Y no hay fibra. Claro, no hay ensalada, no hay frutas. Entonces hay que encontrar por eso la importancia de un equilibrio y un balance de la alimentación, ¿no? Que podamos tener los diferentes grupos de alimentos porque todos cumplen funciones distintas y tenemos los alimentos que además son diferentes fuentes de nutrientes. O sea, un alimento no es únicamente una cosa, ¿no? Así Por es. ejemplo, las lentejas o las menestras, tenemos que son excelente fuente de proteína vegetal, pero también tienen muchísima fibra y Así también es. tienen muchos minerales. Entonces, ver a los alimentos como un todo e incluir una gran variedad para poder hacer que cumplan sus funciones en nuestro cuerpo. Así es. Qué interesante, me encanta. Entonces deberíamos tener un registro de repente muy individualizado, o sea, de cada uno, porque como decías hace un rato, no todos tenemos... Claro, no hay eso de que no tienes que ir al baño una vez al día, pero hay personas que van 2 veces al día, hay personas que van interdiario y no son estreñidas, Así es es. su ritmo, ¿no? Pero por eso no existe regla única, es muy personal. Voy a ir haciendo un registro de lo qué es lo que como, cuáles son mis hábitos en general para ir mejorando Por ahí se empieza. mi Muy bien. digestión. Me gusta eso. Muchas gracias. ¿Ah? Oye, yo me he quedado así fascinado con toda esta información. Había más de lo que yo pensaba, pero aún así hay más aún. Así que la vamos a ver en el tercer bloque del programa. Nos vemos en un ratito. Bueno, yo tengo más dudas sobre lo que hemos estado hablando del estreñimiento y hay un tema específico que me gustaría que Roberto nos ayude. Roberto, Dime, ¿qué Chay. pasa durante el embarazo y el estreñimiento? ¿Qué relación hay? Te lo podría explicar, pero creo que para eso mejor tenemos un invitado en una nota que vamos a ver y luego la comentamos. ¿Te parece? Excelente. Veamos la nota. El estreñimiento en el embarazo realmente es una de las entidades más frecuentes en común. ¿Por qué? Porque se establece que entre un 16 a un 34% de las gestantes presentan estreñimiento en diferente intensidad. Este estreñimiento que se puede presentar durante los 3 trimestres, o sea, durante los 9 meses, obviamente que es mucho más frecuente en el segundo, a partir del 4.º mes, y más frecuente a partir del 6.º mes, ¿no? Porque obviamente el útero está creciendo, tenemos un bebé dentro, un feto, y esto hace que complique un poco las cosas en el sentido de ocupar un espacio y así dificultar la buena progresión del bolo fecal, ¿no? Porque una embarazada tiene esa tendencia a estreñirse. Primero porque existe un cambio, una revolución hormonal. La progesterona, por ejemplo, esta hormona que se encarga de progestar, o sea, de mejorar, de que este bebé vaya creciendo a lo largo de las semanas, lo que hace también es un enlentecimiento de la motilidad gástrica, la motilidad intestinal hace que sea más lento todos los movimientos, el peristaltismo del intestino, tanto intestino delgado como intestino grueso, el colon. Pero a la vez que hace este enlentecimiento, hace que otra hormona, que es la motilina
serotonina la disminuye, la inhiba, haya menor cantidad de esta hormona en la gestante. Y esta hormona es una hormona especializada en mover, como dicen, motilidad, en dar mayor movimiento al tracto gastrointestinal. Pero al inhibirla, obviamente va a disminuir esas condiciones. La automedicación es algo de mucho riesgo en la actualidad. Más aún una gestante, que son dos personas que están, dos vidas que están ahí presentes. No automedicarse, no decir, porque me dieron esta pastilla, porque me dieron este laxante, pues qué importante, eso voy a corregir mi estreñimiento. No, porque probablemente el remedio sea peor que la enfermedad. La idea es que sea evaluada, ¿por qué? Para ver cuál es la causa del estreñimiento. Si es por hábitos, si es por estilo de vida, si es porque tienen un problema de la gestación a nivel hormonal, etcétera, etcétera. O si hay otras condiciones paralelas, ¿no? Entonces, una vez que ya haya este tema, que se haya definido la causal, dar el tratamiento correspondiente. No dar una bombardeada de laxantes, que es lo que frecuentemente se usa. No es la primera herramienta en una embarazada, no es la primera herramienta en una persona que está gestando, pero sí hay muchas otras herramientas paralelas que se pueden ayudar. Nosotros tenemos un órgano que es el colon, el intestino grueso. La función básica de este intestino grueso es absorber líquido. Mientras más tiempo esté el contenido líquido en un inicio, al inicio del colon, dentro del mismo, va a absorber más, va a absorber más. Si es enlentecimiento, voy a hablar de manera numérica como para que sea más fácil entenderlo. Si yo sé que desde un extremo del colon hasta el extremo final tiene que pasar, esto es un ejemplo, metafóricamente, 15 minutos para tener una buena deposición que tendría que ser alargada, pastosa, que no me cause esfuerzo, que no haya dolor, etc. Si yo tengo un colon más largo de lo debido, si yo tengo un enlentecimiento del colon, probablemente ya no va a ser 15 minutos, probablemente sean 30 minutos. Ojo que estamos hablando en sentido metafórico, no real. Por lo tanto, mientras más tiempo pase el contenido dentro del colon, más va a absorber líquido, por lo tanto se va a hacer más dura la deposición, y al hacerse más dura, definitivamente va a haber mayor esfuerzo, mayor dificultad y consecuencias también, ¿no? Porque muchas personas o muchas gestantes tienen consecuencias que después del embarazo hay que estar tratando, ¿no? Como enfermedad hemorroidal, prolapso rectal, etcétera. Los medicamentos que tienen categoría A por la FDA y otras clasificaciones significa que no tienen riesgo para el feto. No existe un laxante que tenga categoría A. Sin embargo, hay laxantes de categoría B que se pueden usar de acuerdo a la edad gestacional, cuál es la causa del estreñimiento y las condiciones de la gestante. En estos casos se puede darle la medicación que no le va a hacer daño al bebé, ¿no? En este caso al feto. Sin embargo, existen otros medicamentos que lo podemos usar. De repente mucha gente, ustedes en su casa lo están utilizando y no tienen ningún riesgo cuando una persona no está embarazada, pero sin embargo sí en una gestante. Por lo tanto, ese es el porqué, ese es el asunto, el kit del asunto, el target que queremos enfatizar, que cualquier medicamento que una gestante se vaya a tomar y cualquier medicamento que probablemente sea muy simple, muy inofensivo para cualquier persona, para una gestante sí podría tener complicaciones, ¿no? Muy interesante la nota, nos ha ampliado más sobre el tema. En este caso específico del embarazo, que hay muchas dudas, y además es algo que siempre ocurre, ¿no? Pero a mí me viene a la mente también qué cosas, cuando estamos en esta crisis de estreñimiento, qué no debemos hacer, porque creo que también hay mucha gente que recurre a los enemas, claro, a los supositorios, a los laxantes. Claro. ¿Está bueno usarlos siempre? O sea, el tratamiento del estreñimiento tiene dos fases, ¿no? Un tratamiento agudo, que es literalmente desobstruir al paciente, y por eso se pueden usar enemas, se pueden usar supositorios o se pueden usar laxantes orales. Y la segunda fase del tratamiento, que es regular el tránsito intestinal, que sirve, para eso sirven los laxantes, pero que es el momento en el cual el paciente tiene que mejorar la causa que lo llevó al estreñimiento. Porque si no, va a usar laxantes toda su vida. Claro, es lo que te decía, ¿no? El laxante es un vehículo nada más para poder mejorar en ese tiempo, que son generalmente 1 a 6 meses, el estreñimiento, los hábitos, porque nadie puede cambiar sus hábitos de la noche a la mañana, pues, ¿no? Claro, no es que hoy día comiste chía y ya se solucionó el problema, no es así, claro. Tiene que ser continuo, se tiene que generar hábitos, ¿no? Pero lo que dice Roberto es cierto, y yo también te lo mencionaba, que hay personas que se la pasan utilizando este tipo de laxantes y eso no es saludable, no es recomendable. Y entonces yo siempre pregunto, ¿por qué el estreñimiento? ¿Qué lo está causando? No vayamos solamente a la solución inmediata, a la razón, sino vamos a la causa, a la razón de qué está pasando para poder tratar el problema y decir, si es falta de fibra, hay que cambiar ciertos hábitos, ¿no? Si es falta de agua, empecemos a tener una botellita con nosotros a todos lados, pero encontrar qué es lo que lo está causando, porque si no encontramos el problema de raíz, vamos a seguir en el mismo círculo, ¿no?
¿Y en qué momento, o sea, si yo descubro que estoy, o bueno, descubro no, de todos modos me doy cuenta si voy a estar si estoy estreñido o no, ¿en qué momento recurre al especialista, a ustedes? Cuando no mejoras con los hábitos tradicionales, cambiando tus hábitos, cuando hay sangrado en las heces y cuando esto se está volviendo tan crónico que puede causar hasta problemas sociales. Sí. ¿Y a qué especialista debo ir? Puede ir al médico general, puede compartir con el nutricionista si es un tema nutricional, puede ir al proctólogo si es que es un tema ya mucho más anatómico. Interesante, muy interesante. Bueno, ya saben, debemos ir siempre al especialista, como siempre lo decimos. No se olviden, más bien, que tenemos las redes para que nos dejen sus comentarios. Así es. Tenemos el canal de YouTube también, donde pueden compartir, por donde pueden compartir todos los episodios de aquí, de Cada Día Mejor. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente Fibra, episodio. coman fibra y Tomen agua, fibra y tomen duerman agua. bien, Hagan salgan a ejercicio. caminar, no usen laxantes.